Muy buenos días, bienvenidos. Continuamos con el ciclo de enfermedades de la glándula tiroides y habíamos hablado ya en los programas anteriores de hipertiroidismo y nos corresponde, por tanto, comenzar hoy a hablar de hipotiroidismo. Todavía tenemos previsto hablar de hipotiroidismo, dos programas, después un programa de otras enfermedades de la glándula tiroides, o sea, otras afecciones de la glándula tiroides, y terminar hablando de un programa que tiene, de un tema muy importante que es el cáncer de tiroides. Hoy, hipotiroidismo. El hipotiroidismo es la disminución de la producción y la liberación de hormonas por la glándula tiroides. Bien, fácil. Puede ser de dos tipos. Primario, cuando la causa está en la misma glándula, o sea, la glándula tiroides no responde a los estímulos de la hipófisis y no produce hormonas, o puede ser secundario cuando la situación se encuentra a nivel de hipófisis que no está enviando la hormona tiroestimulante, el TSH, necesario para que la glándula tiroides funcione de forma adecuada. ¿Cómo diferenciarla? Muy fácil. Se dosifica hormona tiroestimulante TSH en sangre, hormona T3 y hormona T4. Y entonces cuando uno observa que están disminuidas todas, ya sabe que la causa es hipofisaria, o sea, no hay estímulo para producción de hormona tiroidea. Cuando la TSH se encuentra elevada y T3 y T4 baja, quiere decir que hay un gran estímulo para la producción de hormonas tiroideas, pero que la glándula no responde a este estímulo porque no puede, no porque no quiere, porque no puede simplemente. Generalmente por enfermedades propias de la glándula. Pero cuidado, cuando el hipotiroidismo no es severo, puede ser que la TSH apenas esté ligeramente elevada y que T3 y T4 estén en el límite inferior normal. Esto nos ocurre con algunos hipotiroideos. La liberación de hormona tiroidea no es suficiente para las necesidades del organismo, pero alcanza a mantener más o menos un cierto nivel y por tanto la producción, que ha disminuido y no responde sobre todo a situaciones que necesitan un poquito más de hormona, mantiene un nivel de sangre más o menos estable y dentro de un límite normal inferior. Y esto también puede confundirnos. Por eso no olviden que la clínica es muy importante y que los exámenes laboratoriales nos apoyen, pero hay que saber interpretarlos e interpretar también los signos clínicos del paciente. Cuando la causa del hipotiroidismo es una disminución de la estimulación de tiroides por la hipófisis, están disminuidos los valores de TSH, de T3 y de T4, reflejando que el problema es la falta de estimulación hipofisaria. La primera situación que les dije ahora hace un momentico, de que están los valores más o menos casi normales, eso siempre es un hipotiroidismo secundario. O sea, la TSH que se libera un poquito por encima de lo normal alcanza a que se libere una cantidad de hormona mínima, pero no suficiente. El hipotiroidismo es mucho más frecuente de lo que creemos. Afecta casi el 5% de la población general y aumenta con la edad. En adultos mayores dicen estadísticos que puede afectar hasta el 15% de la población. El 15% de los adultos mayores de 65 años pueden estar hipotiroideos. El 99% de los casos se trata de hipotiroidismo primario y solo el 1% es secundario. O sea, la mayor parte de los casos de hipotiroidismo son por mal funcionamiento de la glándula, por disminución del funcionamiento de la glándula, vamos a decir así, más que por disminución. La mayor parte son casos leves, con pocos síntomas, que muchas veces se atribuyen a envejecimiento y muchas veces cuesta trabajo identificarlo clínicamente, sobre todo cuando la instalación es lenta y no nos vamos dando cuenta de los cambios hasta que ya estos son muy manifiestos. Les voy a hacer una pequeña historia. Una paciente, una señora que tenía a su hijo ingresado en el hospital con una hepatitis crónica y muy preocupada, era el hijo único, la señora era una señora mayor. Y eso todos los días, para mí me daba lástima con ella, todos los días me esperaba ahí a que yo terminara el pase de visita. Doctor, ¿cómo está mi hijo? Y entonces yo le daba la información ahí y después por la tarde venía de nuevo, doctor, mi hijo almorzó mejor o hizo esto. Bueno, y yo hice cierta afinidad con ella, nos hicimos una relación bastante, digamos, buena. Y el muchacho estuvo ingresado allí un poco más de un mes. Ya cuando llevaba cerca del mes, ella me dice un día, doctor, yo quisiera que un día usted me viera para que me vea unos problemas que yo me siento. Le digo, no, bueno, usted quiere. Dice, no, no, no. En consulta. Uy, maravilloso alguien que dice que debe ser en consulta, porque muchas personas dicen, no, véame ahora mismo aquí, como quiera. Y el lugar ideal para ver un médico es la consulta. Bueno, pues me dice, no, no, doctor, en consulta y cuando mi hijo se vaya de alta. Hasta que mi hijo no se vaya de alta, yo no quiero verme. Pero mire, vamos a verla antes. No, 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 no. Bueno, así fue. Pasó el tiempo, su hijo se fue de alta, entonces yo le dije, mandé a sacar un turno para la consulta, nos vimos en la consulta, la señora yo la vi, la piel me parecía infiltrada, tenía una serie de síntomas que me recordaban una neuropatía y empecé a investigar una diabetes mellitus, fue negativa. Empecé a investigar otras cosas, todo era negativo. Y entonces un día la señora la había visto como en 3 o 4 consultas, 3 consultas creo. Un día estoy con un residente
que es un presidente muy brillante, muy bien preparado, el doctor Roberto Arteaga, vamos a decir el nombre, honra que honor merece, ¿no? Y el doctor Roberto Arteaga está a mi lado y en eso entra la paciente, yo llamo y entra ella y le dije a Arteaga, oye Roberto, mira a ver si tú sabes lo que tiene esta señora, que ya me tiene cansado, le dije en broma, porque la señora teníamos ya una buena relación, que me tiene cansado y no encuentro lo que tiene, chico. Y entonces él la mira y me dice, no es un hipotiroidismo. Y entonces cuando me dice esto me quedo así, miro a la señora, la miré, ve con otros ojos, no con los ojos de una persona que yo conozco desde hace tiempo que no era paciente, y me quedé mirando y me quedé un poco así, asombrado, ¿no? Y me dice, bueno, ¿es un hipertiroidismo o no es un hipertiroidismo? Le dije, espérate, déjame Roberto, déjame analizarla. Le dije, siéntate ahí. Y la miré y le dije, tienes toda la razón, no me había dado cuenta. Esta señora ya yo la conocí con estas características físicas y para mí era ella, es así, ella era así. Y entonces no me di cuenta de que realmente era una hipotiroidea. Bueno, pues se le puso tratamiento a la paciente y resolvió. Era una hipotiroidea no diagnosticada y que se mantenía bastante activa, cosa poco frecuente para los hipotiroideos, pero ella se mantenía bastante activa. Pero las características eran típicas. Le hicimos los exámenes hormonales, una hipotiroidea. Y esto pasa muchas veces con personas ancianas. Pensamos no, que está envejeciendo, se ha hecho lento porque está envejeciendo, sufre más de frío porque está envejeciendo, come menos porque está envejeciendo, está un poquito deprimido porque no tiene trabajo. Ya está, no hace nada en la casa, ¿no? No, señores, tiene un hipotiroidismo. Y eso nos pasa con frecuencia. Bien. En países o zonas de montaña alejadas del mar, la causa principal del hipotiroidismo es la falta de yodo, deficiencia de yodo, que no hay yodo en los alimentos, el yodo está en el aire marino, todo lo que se siembra a nivel del mar pues tiene un nivel más o menos donde llega el aire marino, tiene una gran cantidad de yodo, los animales que comen estas plantas pues tienen yodo, nosotros comemos las plantas, comemos los animales, tenemos yodo, respiramos el aire yodado, tenemos yodo. Y entonces, ¿qué pasa? Que en los lugares donde el aire de mar no llega, lugares deficientes de yodo como las altas montañas, eso pasa en Suiza y en la parte de los Alpes, alemanes, bávaros y los Alpes austríacos, bueno, pues muchas personas tienen déficit de yodo y esa es la principal causa de hipotiroidismo. Con una característica, como la madre embarazada tiene déficit de yodo, el producto del embarazo nace con déficit de yodo y aparece una enfermedad de la que vamos a hablar un poco más adelante, que no es una enfermedad, simplemente es el déficit de yodo congénito, el hipotiroidismo congénito, que es lo que se llama cretinismo, con sus características físicas. Ya hablaremos de cretinismo un poquito más adelante, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo se resolvió este problema? Suplementos de sal iodada. Ya eso no es un problema. En todos estos países las personas no consumen sal común, consumen sal iodada, sobre todo. Y este suplemento de yodo en la dieta pues resuelve el problema del hipotiroidismo por deficiencia de yodo. La deficiencia, bueno, en países desarrollados, la causa principal de la enfermedad autoinmune es la llamada tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto, en la cual hay una pérdida de tolerancia inmune que hace que se produzcan autoanticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, que es una hormona de la que ya hablamos cuando hablábamos de tiroides, al principio una hormona, no, disculpen, una enzima de la que ya hablamos cuando hablábamos al inicio, y esta peroxidasa tiroidea es bloqueada por la enzima y no se une yodo a la tiroglobulina, a los residuos de tirosina que tiene la tiroglobulina. Ya hablamos de este mecanismo en el segundo programa. Pero se los voy a mencionar. La peroxidasa tiroidea es la enzima que permite la unión del yodo a los residuos de tirosina de la tiroglobulina. Al bloquear la acción de la peroxidasa tiroidea, este autoanticuerpo hace que no se una yodo a la tiroglobulina. Y cuando no se une yodo a la tiroglobulina, no se producen hormonas tiroideas. No se producen ni T3 ni T4. Pero además de eso, también hay anticuerpos contra la tiroglobulina. Y esto hace que la lesión sea más importante. Es decir, se deja de producir hormona tiroidea por una enfermedad autoinmune. Curioso que el hipertiroidismo, la causa principal del hipertiroidismo sea una enfermedad autoinmune y la causa principal del hipotiroidismo también sea una enfermedad autoinmune. Además, en la tiroides de Hashimoto se activa la inmunidad celular contra glándula tiroides. ¿Y esto qué resulta? Inflamación de la glándula tiroides, fibrosis de la glándula tiroides y destrucción del tejido tiroideo con una disminución de la función de la glándula. El tejido tiroideo es sustituido por tejido fibroso. La tiroides de Hashimoto tiene un componente genético, se ha visto que es más frecuente en enfermedades, en algunas familias, pero además de eso, se asocia con otras enfermedades autoinmunes. O sea, muchas veces se le ve acompañando enfermedades autoinmunes como la gastritis atrófica, como la esclerodermia, como el síndrome de Sjögren, como la enfermedad celíaca y el vitiligo, que todas ellas son enfermedades autoinmunes.
y muchas veces la tiroiditis de Hashimoto se acompaña de alguna de estas enfermedades autoinmunes. También puede formar parte del llamado síndrome poliglandular autoinmune tipo 2. Síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, que reúne varias enfermedades de causa autoinmune y que en ellas se encuentra sobre todo, está asociada a la diabetes mellitus y a la insuficiencia suprarrenal autoinmune. Hipotiroidismo autoinmune por la tiroides Hashimoto, diabetes mellitus tipo 1, que en ella, como ya hablábamos del ciclo de diabetes, hay un componente autoinmune bastante importante, y una insuficiencia suprarrenal autoinmune. Esta es la síndrome poliglandular autoinmune tipo 2. El tratamiento con interferón alfa también puede activar mecanismos autoinmunes y causar una tiroiditis autoinmune en personas susceptibles. En este caso, también puede producirlo. Ya veremos también otras cosas, otros aspectos respecto al interferón tipo alfa, ¿no? Pero puede producir una tiroiditis autoinmune. Otras causas importantes, además de la tiroiditis de Hashimoto, son las personas a las que se le ha realizado tiroidectomía por cualquier causa, fundamentalmente la mayoría de ellos por cáncer de tiroides, pero esta causa es previsible y es evidente. O sea, se observa la cicatriz y decimos, ¿usted ha sido operado de tiroides? Sí, yo fui operado de tiroides. Bueno, esta es la causa del hipotiroidismo que presenta. ¿Está tomando un medicamento? Generalmente va a decir, no, hace tiempo que no tomo medicamento. Si se le quitó la glándula, hay que tomar medicamento. No se puede dejar de tomar. El tratamiento con yodo radioactivo y los tratamientos con radioterapia de cáncer de cabeza y cuello también pueden producir hipotiroidismo. Recuerden una paciente que yo tuve como paciente que había recibido tratamiento para una neoplasia de cuello, no recuerdo cuál era exactamente, y tenía un hipotiroidismo y tenía un nódulo tiroideo, además, como secundario a tratamiento con radiaciones. Ya actualmente el tratamiento con radiaciones se hace más cuidadoso, se hace con áreas muy bien delimitadas y el riesgo de que aparezcan otras complicaciones es mucho menor, pero pueden aparecer todavía también. Esto, bueno, esto ha hecho, ya la mejora de las técnicas ha hecho que disminuya el riesgo de estas enfermedades, como ya les decía. Algunos medicamentos, por ejemplo la amiodarona, ya les hablé de amiodarona en un paciente en el ciclo de medicamentos, cuando hablamos de farmacología, de un caso que tenía una debilidad muscular generalizada, era un hipotiroidismo por amiodarona, es la causa, disminución de la secreción de hormona tiroidea, y entonces la amiodarona es frecuente que produzca esto cuando la persona tiene un tratamiento prolongado y sobre todo dosis altas. Algunos expectorantes que contienen yodo también pueden causar hipotiroidismo porque esta gran cantidad de yodo que ellos contienen bloquea la producción de hormona tiroidea. Ya hablamos también de que las altas dosis de yodo bloquean la producción de hormona tiroidea. Hablamos en el primero o segundo programa de este ciclo. Medicamentos con litio inhiben la secreción de T3 y de T4, causando hipotiroidismo. Y en el 10% de los pacientes con litio. El litio se utiliza para pacientes con trastornos psiquiátricos severos. La administración de litio a estos pacientes a veces uno dice, están más tranquilos, no, lo que está es hipotiroideo. El 10% de los pacientes que reciben tratamiento con litio desarrollan un hipotiroidismo por inhibición de la liberación de la hormona por la glándula tiroides. Otros medicamentos menos frecuentes como Estudivina, que es un antiviral para el VIH, la talidomida, que es un inhibidor del sistema inmune, y citostáticos como la lenalidomida, la imatinib, el sunitinib, el soratenib, me cuesta trabajo también leer estos nombres, no son solamente los que me cuestan, a mí también, motesanib, el bexatoreno y otros más pueden producir también inhibición de la liberación de la hormona tiroidea y por la parte de la glándula, por ser inhibidores de la quinasa de tirosina y por inhibir también diferentes factores de crecimiento celular. O sea, todos estos medicamentos pueden causar hipotiroidismo. Una persona que toma uno de estos medicamentos y comienza con lentitud, con ideación lenta, a no tolerar el frío, etc., sospechan un hipotiroidismo porque es muy probable también. El hipotiroidismo congénito puede deberse a la genesia tiroidea. Hay niños que nacen sin tiroides o a defectos de los genes que codifican enzimas que intervienen en la síntesis de T3 o de T4. O sea, puede ser el hipotiroidismo congénito. El niño nace hipotiroideo, ya hablamos del déficit de yodo en la madre, está bien, ya no es eso, habrá yodo, no hay problema, no estamos en los Alpes suizos. Y el niño nace hipotiroideo o no tiene glándula porque no se desarrolló durante la etapa embrionaria, o bien hay un déficit enzimático también, que es congénito. Y entonces esto hace que sea importante diagnosticar el hipotiroidismo de que el niño nace. ¿Por qué? Porque mientras estaba en el vientre de la madre recibió hormona materna, después ya no recibe.
y si no lo tratamos adecuadamente, pues no va a tener un desarrollo del sistema nervioso suficiente adecuado. La deficiencia de yodo durante el embarazo, que ya mencionábamos, en el caso de la zona donde hay deficiencia de yodo muy raro hoy en día, sobre todo en áreas a nivel del mar, y otras causas menos frecuentes son enfermedades infiltrantes que afectan tiroides como la amiloidosis, la hemocromatosis, la esclerodermia y la tiroiditis fibrosa de Rieder. Son causas de hipotiroidismo. Todas estas son causas de hipotiroidismo. El hipotiroidismo central, producido por lesión hipofisaria, puede deberse a enfermedades infiltrativas de hipotálamo, como sarcoidosis también, como la hemocromatosis o la histiocytosis X. Puede deberse también a tumores primitivos o metastásicos. Puede deberse a tratamiento quirúrgico del área esta, de la base del cerebro. Puede también deberse a tratamiento con radiaciones por neoplasias de la parte superior de la faringe y puede deberse también a tumores del área hipotálamo hipofisaria. Lesiones vasculares y traumas cerebrales pueden producirlo también, y el síndrome de Sheehan por hemorragia durante el parto. He visto, si mal no recuerdo, hace muchos años, pero vi 3 casos. El síndrome de Sheehan es una señora que durante el embarazo, durante el parto, tiene hemorragia masiva. Esta hemorragia masiva hace que no llegue sangre adecuada a la hipófisis, y la hipófisis se necrosa, que está hipertrofiada durante el embarazo para producir hormonas para mantener ese embarazo. Pues esta hipófisis sufre una isquemia y es como si tuviera un infarto de la hipófisis. Y entonces no aparece de pronto, va apareciendo poquito a poco. El primer síntoma, no puede amamantar a los hijos, falta de leche, agalactorrea. Y eso, a partir de ahí empiezan a aparecer toda una serie de síntomas, le diagnostican una psicosis del parto. Y resulta que de psicosis del parto nada. Estos pacientes tenían un síndrome de Sheehan que incluye el hipotiroidismo. Son poco frecuentes, cada día menos frecuentes. Pero ya les digo, cuando yo en mi juventud, por los años 70, era un médico joven, principios de 80, sobre todo por los 70 vi 3 casos. Me parece que los 3 fue por esa época, por el 70. No estoy muy seguro. 70, tal vez principios de los 80. Pero imagínense ustedes, sea, ¿cuánto? Más de 40 años. No he visto ninguno más. Una vez vistas las causas del hipotiroidismo, pasaremos a las manifestaciones clínicas, al diagnóstico y al tratamiento, pero lo dejamos para el próximo programa. Hasta entonces, mis amigos, los espero. Y recuerden, pueden solicitar el tema que deseen que se trate, sobre todo medicamentos, y hablamos de esto, pero se lo recuerdo de todas maneras.